esperar más. Muy buenos días, observadores y observadoras. Aquí estamos una semana más, reunidos en el nido del pájaro observador, oculto en algún salvaje bosque de Cantabria. Tras las movilizaciones de la huelga feminista del pasado 8 de marzo, hoy venimos con un programa centrado en el pasado, presente y futuro de las huelgas. Esas movilizaciones y acciones colectivas, organizadas, que históricamente han sido protagonistas de muchos de los logros y avances en los derechos laborales y sociales en muchos contextos locales y nacionales por todo el mundo. ¿Qué roles cumplen las huelgas que van sucediendo en nuestros contextos actuales? ¿En qué se parecen y se diferencian las huelgas de hoy en día respecto a las de décadas pasadas? ¿Seguiremos siendo capaces de organizarnos y movilizarnos frente a las amenazas que van apareciendo en nuestros contextos sociales? Ni su gente y sus recuerdos no se vende, no se vende que Cantabria no se vende, no se vende, no se vende que Cantabria no. Bueno, para profundizar en este tema, hablaremos con nuestros contertulios Alex y Pablo. Y estableceremos conexión telefónica con el periodista Javier Lezaola para hablar en primer lugar de los incidentes de Reinosa en la primavera de 1987 y a continuación nos centraremos en el contexto político actual y el papel que desempeña en él la huelga. Ahora la gente decide y quiere participar. Un pueblo que se organiza no se le puede engañar. No vendemos nuestra tierra, nuestra grita. Bueno, pues agarraros fuerte, observadores, que comenzamos este vuelo al que le hemos decidido poner el simbólico nombre de la huelga como arma del pueblo. No se vende, no se vende que Cantabria no se vende, no se vende. ¿Os animáis a volar hasta el nido con nosotros? ¿Tenéis ideas y propuestas para futuros programas y secciones? Buscamos gente con ganas de hacer radio para formar parte de este proyecto y crecer juntos. Contáctanos por Facebook o Twitter y... ¡Sigamos volando juntos! A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. Lo mismo te movilizan, manis antiimperialistas, lucha obrero feminista, que el fregado solidario paralizando un desahucio no importa. ¡Ole! Acariciando un futuro sin Dios, ni amo ni muros, galopando contra el viento, regalándole tu tiempo al personal. A ti activista, A ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. siempre sin un puto duro, tienes ya pelado el culo en la ocupa haciendo turno y sin cenar. Vienes de pegar carteles, sin tiempo para la siesta, hay que montar una fiesta. Detenidas libertad. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. Y asamblea en asamblea desparramas tu talento, dándote al 100% para activar la pelea. Militante de la vida, no
te pares, no te rindas. Eres la luz y la guía. Salud, lucha y alegría. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón, a ti pesimista de la razón, a ti pesimista de la razón. ¡Epa! Bueno, tras estos reivindicativos versos musicales de Rojo Cancionero, comenzamos el vuelo. Y para ello nos acompaña ya en el nido Alex. ¿Qué tal estás? Bien, buenas tardes. Aquí de nuevo en el nido para hablar de un tema más político que la última vez. Muy bien. Y hoy nos visita de nuevo Pablo, que aparte de experto montañero, es militante de los CJC, los colectivos de jóvenes comunistas del PCT. ¿Qué tal estás, Pablo? Muy buenas, Dani y Alejandro. Pues nada, encantado de estar aquí una segunda vez en el nido. Muchas gracias por la invitación. Pues bienvenido y nada, vamos a entrar en materia, ¿no, Alex? Sí, perfecto. Lo que vamos a hacer hoy a modo introductorio es una especie de reportaje y debate, ¿no? Yo voy a hacer unas cuantas preguntas a Pablo, que como integrante de los colectivos comunistas pues está un poco más informado sobre las huelgas que ha habido recientemente, y a la vez vamos a generar un poquitín de debate sobre la situación y el contexto actual en el que se han ido desarrollando distintas huelgas. Uh-huh. Y bueno, para empezar quería preguntarte, Pablo, aunque pueda parecer muy evidente, ¿qué definición de huelga, un poco en sentido estricto tradicional, harías tú? Bien, sí, yo creo que es necesario, ¿no? Porque es algo que, como tú bien dices, pues tiene un sentido original tradicional que es importante tener en cuenta hoy en día. Podríamos definir la huelga o incluso un paro, que no sea una huelga completa, como una acción colectiva que emprenden un grupo de trabajadores, ya pueden ser en una fábrica o en un sector completo de la producción o de la economía en general, en la que estos trabajadores dejan de prestar el trabajo que ellos prestan normalmente, y el objetivo es ejercer una presión sobre el empleador que los tiene a ellos trabajando, con el objetivo de obtener una mejora en las condiciones laborales. Lo utilizan, pues digamos eso, como una herramienta colectiva, como una herramienta de presión para asegurarse, ya sea recobrar condiciones laborales y derechos que hayan perdido o conquistar nuevos. Y esto puede convertirse no solo en, más allá de esos límites, puede convertirse en una protesta que tenga repercusiones en otros ámbitos o en otras esferas, más allá de su propio centro de trabajo o de su propio sector. Podríamos decir algo así. Uh-huh. Bueno, la verdad que una definición bastante completa. Y yo creo que en la actualidad mucha gente olvida que gran parte de los derechos laborales y sociales de los que gozamos hoy, se consiguieron precisamente a través de huelgas y de protestas masivas, ¿no? Como comentabas. Y en este sentido nos gustaría que nos comentaras si ha habido algunas huelgas a lo largo del siglo XX en España, en concreto, que marcaran puntos de inflexión, ¿no? En las condiciones laborales, sociales, económicas. Sí, yo creo que tenemos bastantes ejemplos de grandes movimientos de protesta, grandes huelgas de los trabajadores que fueron puntos de inflexión en las relaciones sociales y políticas. Yo creo que una que no se nos puede escapar en este repaso histórico que me propones, aunque sea breve, es la conocida como la canadiense por la empresa eléctrica donde comenzó esta huelga, que era conocida popularmente como la canadiense. Fue una huelga que comenzó el 5 de febrero de 1919 en Barcelona y se extendió, para que nos hagamos una idea, la situación que tenemos hoy en día y la situación que podía tener entonces el movimiento obrero, a lo largo de 44 días. Es decir, imaginémonos una huelga que se extiende durante mes y medio y que paralizó por entonces Barcelona y el 70% de toda la industria catalana. Entonces estamos hablando pues de una de las huelgas más importantes de la historia de España. Se consiguieron muchas cosas, se consiguieron mejoras salariales, se readmitió a obreros despedidos,
se liberaron a miles de detenidos que habían sido detenidos precisamente durante la huelga, y yo creo que algo que tenemos que tener muy presente hoy en día, sirvió para instalar la jornada laboral de 8 horas. Es decir, para que veamos la importancia de las huelgas, pues esa jornada que hoy en día nos parece algo que damos por sentado, ¿no? Sí, Quizás. lo damos por sentado, yo creo. Bueno, pues 8 horas es lógico. Bueno, pues fue una conquista del movimiento obrero a nivel internacional, pero que sepamos que fue España el primer país que promulgó una ley con esta reivindicación de las 8 horas. Fue una huelga muy importante. Y yo creo que si nos vamos a un poco más cerca, sin querer extenderme mucho más, una huelga de la que tenemos que hablar sí o sí es la del año 1988. En el pasado diciembre se cumplieron 30 años. Sí. Fue una huelga que se le convocó, digamos, al propio PSOE. El Partido Socialista. Exactamente. Llevábamos 6 años de gobierno socialista, pero pues bueno, ya vimos que esos años fueron de grandes retrocesos laborales y de derechos para los trabajadores, y las grandes centrales sindicales convocaron esta huelga que fue histórica, que para que aprendamos también de nuestras propias victorias y de las derrotas, no consiguió muchas de las reivindicaciones que se propuso. Pero bueno, fue algo histórico, se consiguió parar por primera vez en la historia la emisión de señal de televisión española, lo tomaron los trabajadores, y yo creo, manifestaciones multitudinarias en España y un seguimiento masivo en todo el país. Entonces yo creo que son algunos de los ejemplos que tenemos que tener ahí presentes cuando ahora empecemos a hablar de un poco más del presente, ¿no? Sí, bueno, muy interesante esto último decías, ¿no? El seguimiento masivo que tuvo la huelga del 88, más allá de la canadiense, que bueno, eran unos años en los que el movimiento de los trabajadores estaba muy en auge. A mí me queda la pregunta de si la huelga es una cosa del pasado, ¿no? Es decir, en el pasado ha servido para grandes conquistas, hoy en día da la sensación de que una huelga no sirve para grandes cosas, o entre la población al menos no está demasiado aceptada. Lo cierto es que sí que ha habido huelgas en los últimos años, ¿no? Tuvimos las huelgas de los controladores aéreos, que fueron muy controvertidas en su día. Después vinieron también, bueno, las de los mineros, por supuesto, ¿no? De vez en cuando siempre alguna movilización de los mineros. Los estibadores, más recientemente. El colectivo de las Kellys, que es un colectivo que se asoció por primera vez, una serie de mujeres que trabajaban en la limpieza de los hoteles y sufrían penosas condiciones penosas condiciones laborales, por la externalización de los servicios de limpieza, y se agruparon en un colectivo que no era un sindicato tradicional como pueden ser Comisiones Obreras o la UGT, ¿no? Y bueno, la huelga que se ha tenido hasta hace 4 días, como quien dice, de los taxistas, ¿no? Que también tiene sus peculiaridades, porque no es una plantilla de trabajo que se enfrente a su empleador, ¿no? Sino que es un colectivo con muchas particularidades. ¿En qué crees que se parecían las huelgas que has estado comentando y en qué se diferenciaban respecto a estas últimas que acabo de comentar? Muy interesante lo que me planteas. Yo creo que es un debate que está hoy día encima de la mesa, y que creo que desde ciertas posturas de la clase dominante, de quien nos quiere, digamos, sumisos, sin hacer huelgas, sin conquistar derechos, les interesa contarnos esto que nos dices tú, ¿no? Eso es cosa del pasado. Las huelgas pues son del siglo XX, del movimiento obrero del siglo XX, etcétera. Desde luego que las condiciones políticas, sociales y de los propios trabajadores van cambiando, y desde luego no tenemos la misma estructura productiva y económica por ejemplo, de 1919, justo hace 100 años, cuando la huelga de la canadiense. Pero el conflicto en su esencia para mí sigue siendo el mismo. Al final son grupos de trabajadores, ya sean de un centro de trabajo concreto o de sectores, como estas que me estás planteando tú, que han sido sectores enteros los que se han puesto en lucha, intentando ya sea reconquistar, como decíamos antes, derechos laborales perdidos, precisamente por la debilidad del movimiento obrero a lo largo de varias décadas, o conquistar derechos nuevos, que desde luego siempre es el objetivo, ¿no? Porque al final lo que tenemos es un patrón que siempre busca su beneficio a costa de unos trabajadores. Entonces la acción colectiva de los trabajadores siempre tiene que ser con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de cada vez arrancar más derechos y más conquistas a los patrones.
Por eso digo que para mí, en esencia, siguen siendo lo mismo. Desde luego han cambiado cosas, pero ese conflicto principal sigue ahí, que es el de los trabajadores que venden su fuerza de trabajo frente a unos patrones, una burguesía que se intenta y que de hecho se apropia y se lleva parte de esa fuerza de trabajo de los trabajadores. Uh-huh. Claro, es que entramos aquí también en el uso también de una terminología como decías, ¿no? Los patrones o la burguesía, que parece que está desgastada, ¿no? Que entre las grandes capas de la población parece que se han olvidado estas palabras, que no se habla mucho, y a mí me da la sensación de que la huelga, como forma de intentar mejorar nuestras condiciones laborales, no está bien vista. Es decir, creo que yo y todos aquí hemos oído muchos testimonios de gente a la que no le gustan las protestas de un amplio colectivo porque pueden perjudicar la vida o las condiciones en un momento dado de muchas personas, ¿no? Los controladores aéreos, pues pueden perjudicar por la cancelación de vuelos, perjudicar a muchas personas. Los taxistas, recientemente, pues han bloqueado las principales arterias de ciudades importantes como Barcelona o Madrid. Entonces hay gente que se ve afectada a escala personal por esas protestas y no hay una solidaridad, digamos, no hay un interés por comprender qué motivos han llevado a esos colectivos a luchar. ¿A qué crees que puede deberse esto? Sí, muy interesante lo que planteas. Yo creo que hacía referencia antes a un concepto que para mí es, no sé si la única explicación de esto que tú planteas, pero desde luego la principal, que es la debilidad del movimiento obrero y, en mi opinión, también el retroceso de los partidos comunistas que vertebraron y apoyaron gran parte de esta movilización obrera. Antes, mismamente, en 1919, ¿no? Cuando, de hecho, en España ni siquiera existía todavía, por ejemplo, el PCE. De hecho, la huelga de la canadiense que decía antes fue impulsada en gran parte por la CNT, por ejemplo. Pero entonces quizás había esa solidaridad a la que tú haces referencia, esa necesidad de los trabajadores codo con codo, quizás estaba más clara. Entonces, siempre tenemos que ir viendo, tenemos que prestar mucha atención al desarrollo histórico y al contexto que tenemos en cada momento. Y hoy en día, desde luego, que lo que ha hecho mucho daño son, como yo mencionaba antes, pues centros de producción ideológica del capitalismo que se basan y que nos bombardean con eso, ¿no? Con la atomización, yo diría, de la clase obrera. Atomización, sí, yo creo que es una palabra importante que hace referencia pues a lo que tú dices, a que los trabajadores, en lugar de ver cuáles pueden ser las ventajas que para toda la clase trabajadora van a traer un éxito de esos movimientos de huelga, en vez de ver eso, lo que ven es lo que les perjudica a ellos a nivel personal, como tú decías. Aquí podría extenderme mucho, pero por mencionar algunos de los colectivos o sectores que tú has mencionado, yo creo que lo podemos ver muy gráfico, por ejemplo, con los controladores aéreos. La gente se quejó mucho, como tú decías, es que me han cancelado un vuelo que tenía reservado hace... Yo entiendo que a nivel personal, pues bueno, es una faena. Pero pensemos en lo que implica no ya solo una victoria de los controladores aéreos, sino que implica eso también para la clase trabajadora. Voy con lo primero, muy breve. Los controladores aéreos, si se han puesto en huelga, es por una situación límite que les ha llevado a ponerse precisamente en huelga, perder salario, etcétera, y es porque están con las condiciones laborales que tienen, son incapaces de realizar su trabajo en unas buenas condiciones. Imaginemos lo que es eso si estamos hablando de un controlador aéreo. O sea, al final estamos hablando de que pueden ocurrir realmente desgracias por las condiciones laborales penosas, que no penosas, pero bueno, sí, pero mejorables. Muy mejorables que pueden llegar a tener a controladores aéreos que están, pues, por ejemplo, muchas horas, demasiadas horas seguidas en su puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es preferible? Que haya, por ejemplo, incluso 44 días, como fuera, por ejemplo, la canadiense, suspendiéndose vuelos y que al final se logre una mejora para ese colectivo de los controladores aéreos y tengan un trabajo en mejores condiciones y con mayor seguridad, o que no lo hagan y cada vez, como decíamos antes, porque esto es imparable y es como funciona nuestro sistema, los patrones, como tú decías, o como decíamos, van a seguir queriendo, empresarios, ¿no? Van a seguir queriendo recortar, van a seguir buscando beneficio, y las condiciones laborales de los controladores aéreos, si no se ponían en huelga, iban a ir cada vez a peor, porque ellos desde luego no nos regalan todas estas conquistas, sino que somos los trabajadores los que las tenemos que conquistar. Entonces, si eso no se hubiera producido, al final estaríamos hablando a la larga, a la postre, de una situación mucho más calamitosa para todo el mundo. Y lo que decía,
esa victoria, por ejemplo, de los controladores aéreos ya no solo serviría para mejorar el sector y sus propias condiciones, sino que al final enseña a los trabajadores esa herramienta de la huelga que puede ser exitosa, y eso hace que muchos otros sectores o que muchos otros centros de trabajo aprendan de eso como trabajadores y puedan utilizarlo. Que es lo que pasó también con huelgas históricas del siglo XX, que en cuanto una fábrica se ponía, las típicas fábricas en las que podemos pensar del siglo XX, se ponían en huelga, las vecinas se ponían en huelga porque veían que eso era posible, sí. Y eso insuflaba moral a los trabajadores. Eso ¿no? sucedió, hablaremos luego de ello con Javier Lezaola, que vamos a entrevistarle por segunda vez. Hablaremos del tema de Reynosa del 87, como en la ciudad reynosana hubo también una solidaridad inmensa que a día de hoy a mí me parece muy difícil de vivir, porque creo que al final lo que tenemos hoy en día es una sociedad claramente más individualista. Las personas buscan su camino en la vida, buscan mejorar sus condiciones de una forma individual, no piensan en la colectivización de los problemas y por tanto la colectivización de las soluciones, y bueno, pues al final no hay una unión para enfrentarse a estos problemas. Lo que sí tenemos son huelgas que quizá, pues eso, ¿no? Son un poco diferentes. Y hago referencia, como no podía ser de otra manera, a la huelga feminista del pasado 8 de marzo. No se trata de una huelga o de un paro laboral en el sentido tradicional del que hemos venido hablando, ¿no? Para nada se trata de una huelga de una plantilla o de un sector en concreto que busca una mejora de sus condiciones laborales. No se está ejerciendo presión para exigir una mejora concreta dentro de un sector. Y sin embargo, en principio no deja de ser una huelga. Creo que esto es un melón para debatir en el que nos podemos extender brevemente y me gustaría saber un poco tu opinión, ¿no?, a este respecto. Me encanta eso de extendernos brevemente. Bueno, sí, pequeña incongruencia. No, digo que me encanta porque el melón que acabas de abrir, como tú dices, daría para largo y tendido, incluso para varios programas del pájaro observador. Yo aquí, bueno, pues... Y que conste que, por desgracia, no tenemos a ninguna mujer hoy aquí en el nido para poder debatir de ello, ¿no? La verdad que sí, nos gustaría tener a alguien... Tratar de contactarlas para futuros programas, ¿no? Claro, no ha podido ser. Hoy, de momento no ha podido ser para este programa, pero bueno, es una invitación que hacemos también, ¿no, Dani? Sí. Sí, sería interesante, desde luego. Me preguntaba si por mi opinión. Claro, aquí entran en juego varias cuestiones. Como decías antes, vale, no es el sentido quizá tradicional de huelga. Por una parte sí, por otra parte no. Es decir, sí que en esta huelga sí que hay reivindicaciones concretas, específicas. ¿Qué pasa? Que ahora mismo el movimiento feminista está siendo, pues ya lo estamos viendo, ¿no? 2018, 2019, imparable. Entonces, en mi opinión, se confluyen ahí distintas concepciones del movimiento feminista, distintas concepciones sobre la clase trabajadora. Entonces, al final, pues bueno, hay que clarificar un poco posturas y cada uno, evidentemente, pues tiene su visión. En nuestra opinión, en el caso del PCT y los CJC, yo sí creo que hay que hacer referencia a una de las claves que dábamos antes para definir la huelga, para entender la huelga, las huelgas feministas, ¿no? En este caso, que hablábamos de que era una herramienta de los trabajadores, de grupos de trabajadores, ¿no? Entonces, una parte por la que pues puede haber esas fronteras difusas de es huelga, no es huelga, o por la que yo creo que lo de huelga feminista en general, en abstracto, en genérico, no sería tan correcto, es porque las huelgas son eso, una herramienta de la clase trabajadora. ¿Qué pasa? Que en el movimiento feminista, pues por distintas corrientes, ¿no? También que hay, pues bueno, feminismo liberal y demás, al final se intenta hacer de ello, desde ciertas visiones, de una lucha interclasista. Pero sí es verdad que el colectivo que promueve la huelga feminista es un colectivo que tiene la clase como uno de sus elementos, que vamos, nosotros recuerdo las entrevistas con la Asamblea Feminista en las que se declaraban anticapitalistas, se declaraban, bueno, quiero decir, había una posición claramente, a pesar de que hubiera diversas tendencias, distintas maneras de pensar convergiendo en un movimiento concreto que es el feminismo, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante, que se ha unido también, por ejemplo, la huelga de consumo, que también es una herramienta, digamos, de presión contra el sistema. Quiero decir, no va solamente a ciertas cosas que sí pueden ser más transversales, creo yo, ¿eh?
Sí, claro, yo lo que iba es por eso, que no tengo tan claro que sea mayoritaria esta visión de, digamos, podríamos hablar del feminismo de clase, ¿no? En el que la cuestión principal dentro de la lucha de la mujer se centra en la mujer trabajadora, ¿no? Y en los conflictos y en los problemas específicos que tiene la mujer trabajadora, que desde luego los tiene. Yo veo que precisamente, como decía, por ser un movimiento que está cobrando tantísima relevancia y que al que se ha sumado tantísimas capas amplias de la población, yo no sé, sí que veo esa influencia de otros tipos de feminismo que defienden esa cuestión interclasista, que para mí es lo que hace difuso el que esto sea una huelga, ¿no? Porque yo creo que lo que tiene que ser, o sea, lo que digamos lo que el 8M haría muy exitoso es que, desde luego, la jornada se centrase en los problemas específicos de la mujer trabajadora, que para mí es importante recordar que el 8M se fundó como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y es donde a eso te iba yo, a que creo que hoy en día se le está quitando el carácter de clase de trabajadora, ¿no? Porque desde amplios sectores se habla del Día de la Mujer, de celebrar el Día de la Mujer en general. La propia ONU lo institucionalizó cuando el 8M no surgió como eso, sino que surgió de distintos conflictos de mujeres trabajadoras. Sí, porque bueno, también hay distintas problemáticas que afectan a todo el conjunto de mujeres, ¿no? Que es que, digamos, atraviesan las distintas capas de la población y hay cosas que son comunes a todas las mujeres, incluso a las mujeres burguesas. De todos modos, yo creo que, al margen de cuál sea si haya una postura más de clase o menos de clase dentro del movimiento de la huelga, yo creo que lo que nos lleva a plantearnos si es o no es huelga, si apoyarla, que vamos, personalmente aquí creo que la hemos apoyado todos, a mí lo que en el fondo me sirve es, porque estamos igual centrándonos en la definición, ¿no? Y en si debe ser o no debe ser una huelga, y yo creo que eso bueno, es un poco complicado, ¿no? Como estamos viendo. A mí lo que más me importa es que se trata de una proyección política, se trata de una proyección de una serie de ideas, de una serie de mensajes contestatarios contra algo como el patriarcado, que lleva siglos y siglos atravesando distintos sistemas económicos, y que además, en su germen, por lo que nosotros hemos podido saber humildemente desde el nido del pájaro observador, tiene un germen que va contra el sistema económico político también. Entonces, a mí esto me parece muy importante. Y es cierto que no es una huelga, como tú dices, que, bueno, en el sentido tradicional, ¿no? Y que además es tan fuerte el movimiento ahora mismo que convergen en ella muchos tipos de opiniones y de posiciones. Pero sirve para dar una proyección política, una serie de ideas de conquista social básicas, como el enfrentarse a la violencia de género, como que las mujeres puedan llegar a tener las mismas condiciones laborales, económicas, por poder acceder a los mismos tipos de puestos de trabajo, que creo que son básicas, y que yo creo que eso es lo que hace también que aglutinen a 350.000 personas en Madrid, como pasó el pasado viernes, ¿no? Desde luego, lo que yo creo es que esas problemáticas que tú situabas y que pueden afectar en última instancia a todas las mujeres, el problema viene, vale, da una proyección política el hecho de que sea un movimiento tan grande, pero el problema viene en cómo afrontamos esas problemáticas y sobre todo cómo las solucionamos. Entonces, esas problemáticas que tú comentas que afectan a la mujer en general, y que puede afectar a la mujer, por ejemplo, burguesa, que desde luego la violencia de género le puede afectar, en mi opinión solo se van a solucionar si colocamos en el centro a la mujer trabajadora, porque es la que sufre la doble explotación, y lo situamos, en mi opinión, en el centro de la lucha de una clase contra la otra, es decir, de la lucha de los trabajadores contra la lucha contra la clase capitalista. Porque al final, si le quitamos ese carácter de clase, que yo insisto que creo que además es significativo como desde los centros de producción ideológica se intenta quitar. Hemos visto a la reina Leticia diciendo que iba a hacer la huelga feminista. El año pasado vimos a Ana Botín, presidenta del Banco de Santander, definirse como feminista. Yo creo que eso tiene un rédito además electoral y político, ¿no? Hemos visto gente claramente que no es feminista declarándose feminista y apoyando el día. Claro, yo creo que eso nos da pistas de por dónde interesa llevar ese movimiento feminista, que ahora mismo, como dices, es donde confluyen mucha gente y muchas, digamos, visiones ideológicas diferentes, y es por lo que yo te decía que
que es central que la cuestión de la mujer trabajadora sea precisamente eso, central en el debate, porque esas problemáticas no se van a solucionar, en mi opinión, en el marco del sistema capitalista, porque el propio sistema capitalista las engendra. Es decir, la cuestión de la violencia de género, la cuestión de la brecha salarial, no se pueden resolver en este sistema. Se pueden dar pasos, pero el propio sistema es el que las genera. Que al final el gran problema que está detrás es la doble explotación, el factor económico, ¿no? Que por un lado el patriarcado y por otro lado la explotación capitalista. Claro. Exactamente. Entonces es ahí donde yo digo que el movimiento feminista en esa amalgama se le intenta llevar por donde al sistema capitalista le interesa, igual que antes decíamos. ¿Cómo intenta el sistema capitalista denostar el concepto de la huelga? Bueno, pues atomizando a la clase obrera en distintos sectores, en vez de impidiendo que los trabajadores se den cuenta de lo que les une en vez de lo que los separa, que al final son diferencias menos significativas. Y en el caso de la mujer pues pasa esto, ¿no? Vienen a situar qué es lo que une a todas las mujeres frente a lo que une a los hombres trabajadores y a las mujeres trabajadoras, que es mucho más de lo que puede unir a una trabajadora de las Kellys con Ana Botín. Por mucho que haya problemáticas que puedan afectar. Hay problemáticas a las dos, que ¿no? son comunes a Ana Botín y a una persona y a una limpiadora de las Kellys, pero desde luego hay muchas otras que, como tú dices, que no, que para nada, ¿no? Bueno, yo creo que nos hemos extendido ya bastante. No sé cómo lo ve aquí Dani, que está gestionando. Sí, yo creo que, vamos, son temas muy amplios que habrá que seguir debatiendo. Sí, que lo ideal sería contar con alguna mujer que nos diera también su opinión. Les hemos preguntado su opinión en el Pájaro Observador, ya estuvimos 2 programas con la Asamblea Feminista Abierta, ¿no? Pero estaría bien entrar un poco en este debate, ¿no? Sí, lamentablemente hoy no ha podido unirse al debate nadie de la Asamblea Feminista, pero que hubiera sido importante, de hecho. Pero bueno, lo dicho, este debate lo continuaremos en futuros programas. Desde luego, sí. Y nada, pues muchas gracias por estas reflexiones, chicos, y vamos con un poco de música y a la vuelta conectamos con Javier Lezaola, si os parece. Perfecto, muchas gracias, Dani. Perfecto, gracias. Si quieres parir, paga la patente. Ese fue el detonante. Ya no hay lumpen, se lo elimina directamente. Al proletariado se lo explota por telequinesis. 6 de la mañana, hora Zulú. Un sol rojo anuncia la sangre. En los muros de la zona sur pone animalismo, barbarie. La policía extra paramilitar está preparada para disparar. No tiene licencia para matar, pero sí para dejarte morir. Te puedes ir largando de aquí. Dice entrega órdenes del comando. Todos saben que están conchavados con el gobierno. Satélites gubernamentales rastrean toda la urbe. Controlan cada puto píxel, que no se detenga la curva. Hoy es el día de la huelga de Feritrip. Hoy es el día de la huelga de Feritrip. Hoy es el día de la huelga de Feritrip. Hoy es el día. El lunes no figuro, es la explotación. Allí donde haya un muro, habrá demolición. Viajes estelares a precios
presidentes muertos. Hace días la compañía se llevó la producción a Marte. Los tecnobreros se organizan amotinados en un cráter. Intercambian víveres a través de un trueque sin interés contra la moneda corporativa del burgués. La huelga es indefinida. El sindicalismo hoy es una reliquia. Hay historiadoras en prisión por guardar su memoria. La Junta Libertaria ha tomado la radio. Se escucha un Stratocaster rockeando los barrios. La ciencia estudia el esquirol como una mutación involutiva. Un 1% de la población lo sufrió. La prensa clandestina publicó la noticia. Los esquiroles son los socios de la compañía. Hoy es el día de la huelga definitiva. Hoy es el día de la huelga definitiva. Hoy es el día de la huelga. Hoy es el día, 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 día. Vamos. Esquirol el que no vote. Esquirol el que no vote. Vamos. Vamos. Destruir es crear, gritan los insurrectos. Quieren pasta y no trabajar, hablan de liberar el dinero. A un chaval se lo lleva la pasma del pensamiento tras detectar la palabra revuelta, la conceptoteca de su apartamento. Todo nada, la suerte está echada. La turba avanza, loca y bárbara. Las élites corren a resguardarse en sus casas. Hallan a sus hijos armados, concienciados por sus chachas. Están reventando los tanques de plasma. Cara a la electricidad y después las alarmas. La propiedad será vulnerada, el día ha llegado. Hoy es el final del proletariado. Hoy es el día de la huelga definitiva. Hoy es el día de la huelga. Hoy es el día de la huelga definitiva. Hoy es el día, 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 día. Atención a todas las unidades. Disturbios en las 13 con la 14. Más. Hace falta más operativos en las 13 con la 14. La turba se está dirigiendo al Ministerio de Estabilidad Atómica. Cuidado. Han descubierto que la estabilidad atómica funciona en privilegio de la clase dominante. Cuidado. Avanzan implacablemente. Están comenzando a levantar los adoquines. Están poseídos por una especie de lucidez. Cuidado. Están preñados de futuro. Bueno, tras este flow reivindicativo de Ludovico y los acéfalos, continuamos. Después de este primer debate vamos a establecer, como os hemos adelantado, contacto con Javier Lezaola para hablar, por un lado, de los incidentes sucedidos en Reynosa en el 87 y, por otro lado, del contexto político actual y el papel que desempeña en él la huelga. Buenas, Javier, ¿nos escuchas, no? Sí, Alejandro. Buenas, nada, perdona por el retraso, que ha habido aquí 15 minutos de retraso, pero bueno, espero que no te sea mucha molestia. No, tranquilo.
Bueno, pues nada, vamos a empezar con la entrevista. Para ponerte un poco en contexto de lo que estábamos haciendo en el programa, hemos hecho un pequeño debate sobre el concepto de huelga y sobre el contexto sociopolítico que tenemos actualmente y qué papel desempeña la huelga hoy en día en ese contexto. Y bueno, sabemos que tú realizaste 3 artículos en el 2017 para el diario Cantabria.es, en el que hablabas de los incidentes de Reinosa, ¿no?, de la primavera del 87. Entonces, para centrarnos en lo concreto, pues nos gustaría que nos hicieras una pequeña introducción, ¿no?, sobre aquellos años, sobre aquella primavera. ¿Cuál era el contexto socioeconómico en el que se movían los trabajadores? Y, bueno, un poco la reconversión industrial, ¿no?, si quieres empezar por ahí. Sí. A mí este conflicto me marcó bastante a nivel personal porque, bueno, mi pueblo está bastante cerca de Reinosa. Yo tenía 10 años cuando pasó todo esto y a todos los que vimos desfilar las tanquetas de la Guardia Civil por las hoces de Bárcena, camino de Reinosa, porque ellos estaban acuartelados en el balneario de Las Caldas y también por el sur en el de Corconte. Entonces, pues aquello nos impactó bastante con aquella edad y bueno, que más que menos todo el mundo conoce allí a alguno de los trabajadores directamente afectados por el conflicto. Y sí, como bien decías, se enmarca dentro del contexto de la reconversión industrial, conflictos laborales como el de Reinosa. Pudo haber bastantes incluso en Cantabria y fuera de Cantabria, en el conjunto del Estado. Pero claro, con las características que tomó aquello después de que la Guardia Civil se tuviera que rendir ante los trabajadores en las calles de Reinosa, como decía, la militarización del conflicto al traer tanquetas de la Guardia Civil que actuaron con una crudeza impresionante y todo eso, pues bueno, pues ha hecho de este conflicto, que este conflicto tenga una serie de peculiaridades y que lo hacen más grave que otros que se han producido en el entorno. Y bueno, pues interesante, ¿no?, que como niños algunos lo vivierais y que ya os afectara, claro, ¿no?, que es una situación que, bueno, que te marca, ¿no?, en ese sentido, sí. Sí, la verdad es que sí. Yo ya, como digo, a los que vimos desfilar las tanquetas por ahí, a los que pues sentimos también como críos que éramos la muerte de Gonzalo, que fue sin duda el episodio más triste de todo eso, y pues sí, es uno de los conflictos que te marcan. Sí. Bueno, preguntabas por el contexto socioeconómico de Reinosa. Bueno, eso es, sí. Como sabéis, Reinosa es una población que tenía entonces unos 13.000 habitantes, ahora mismo anda por debajo de los 10.000, es decir, que está en cifras de casi de los años 50. Como producto también de aquella reconversión y de cómo afectó al empleo. Era una localidad bastante industrial. Sí. Hoy tiene muchísimo peso el sector servicios ya. Sí. A pesar de que, bueno, se mantienen algunas fábricas, etcétera, pero ya no tiene el peso económico que tenía la industria allí. Es la capital de la comarca de Campó, que es una de las comarcas con más personalidad de Cantabria, en el sentido de la identidad y de la defensa de sus tradiciones y de sus peculiaridades. Sí. Es una gente bastante recia, porque como sabéis, entre otras cosas, ahí hace bastante frío. Sí. Hoy ya, bueno, pues pasa la autovía por allí, pero cuando aquello pues era... No iba a decir inaccesible, tampoco es que sea inaccesible, pero bueno, había que pasar las hoces aquellas, los inviernos eran mucho más crudos, etcétera. Es gente recia, pero es gente muy acogedora, donde yo siempre tengo las mejores palabras, porque siempre nos hemos sentido cuando vamos por allí como si estuviéramos en casa. Y fue un ejemplo el que dieron de solidaridad con la lucha de los trabajadores de la naval, tanto los vecinos. Recuerdo que el movimiento vecinal se volcó también, las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, los estudiantes también estuvieron al pie del cañón, el comercio también se implicó con la huelga, con los cierres, etcétera. Y bueno, yo creo que aquello tiene también una parte de lo que supuso de solidaridad de un pueblo contra una agresión bastante dura. Bueno, pues para poner un poco en contexto, bueno, hemos puesto en contexto a nuestros oyentes para dar una serie de datos, ¿no? ¿En qué consistió exactamente la huelga y cuáles fueron los principales incidentes, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo se desarrolló? ¿Quiénes fueron los trabajadores y trabajadoras que protestaron? ¿Y por qué motivos? Bueno, pues digamos que la huelga empieza
porque la dirección de Forjas de Aceros, o de la Naval, como se le llama popularmente allí, pues plantea el despido de casi 500 obreros de la fábrica de forjas. Cuando ellos no llegaban ni a 2.000, pues plantear el cierre el despido de 500 obreros. Y además, cuando hubo una falta de transparencia a la hora de informar, etcétera, se tuvieron que enterar por la prensa. Antolín, que era el director, dijo que no sabía nada, o sea, estuvieron ninguneando a los trabajadores, y cuando el 7 de marzo la prensa informa del anuncio de este expediente que planteaba el despido de 463 obreros, pues el comité de empresa, que por supuesto rechaza el expediente, sí, y se extiende la frustración y la indignación por Reynosa y por toda la comarca de Campo, donde, bueno, ya había bastante paro en el año 87 y donde pues muchísimos puestos de trabajo dependían de esa fábrica, tanto los directos como muchos indirectos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se sienten ninguneados, se sienten muy maltratados por la dirección de la empresa, y se extiende el rumor de que Enrique Antolín, que era el director, pues le van a nombrar consejero del gobierno vasco, de que el gobierno vasco que puertas estaba abiertas, ¿no? Puertas giratorias. Sí, efectivamente. Estaba presidido por José Antonio Ardanza, del PNV, pero gobernaba con el Partido Socialista de Euskadi y PSOE. Y claro, pues le pagan, creemos algunos que le pagan de esta forma el que se desprendiera o intentara desprenderse de esos 500 trabajadores, sí, con una consejería. Y luego de hecho, ese rumor sí se plasma en que ciertamente va a ir a tomar posesión como consejero. Bueno, a este señor, ¿puedo decir algo? Le premiaron después también, unos años después, creo que fue en el año 89, ajá, como consejero delegado de Altos Hornos de Vizcaya. Es decir, que este hombre, pues bueno, no le salió de todo mal la jugada. Sí. Y entonces él, cuando va a despedirse de su consejo de administración el 11 de marzo del 87 a la fábrica, pues los trabajadores toman la decisión en asamblea de retenerle en la Naval hasta las 2 de la tarde del día siguiente, para llamar la atención, porque él iba a jurar su cargo en Ajurienea a la 1 de la tarde del día siguiente. Entonces deciden retenerle. Claro, sabían que mediáticamente también, que no pudiera ir a jurar el cargo de consejero del gobierno vasco por estar retenido en la fábrica. Pues claro, entonces lo retienen allí, aprueban también en otra asamblea de trabajadores la retirada total del expediente y el establecimiento de negociaciones al más alto nivel, el nombramiento de un nuevo presidente de Forjas lo antes posible, etcétera, etcétera. Pero claro, el gobierno no estaba dispuesto a transigir por ahí, y lo que hacen es liberarlo de la fábrica a través de la Guardia Civil, que entró allí, bueno, con armas y bagajes, como se suele decir, y montaron. Yo conozco a algunos de los que estaban encerrados allí con Antolín, que eran trabajadores, y bueno, asaltaron el búnker, se pusieron a repartir por todos los sitios, y se llevaron a Antolín en un helicóptero para que pudiera tomar posesión en Ajurienea al día siguiente. Entonces, claro, pues la indignación también cundió entre los trabajadores, porque la Guardia Civil, al retirarse de la fábrica, siguió cargando, etcétera, y es ese día el que está en las imágenes de todos, cuando ya el pueblo se empieza a echar encima de los guardias civiles, les retiene. Y claro, aquellas imágenes también de los guardias civiles rendidos, que yo creo... En un callejón, ¿no? Sí, en un callejón ahí del Parque de Cupido, en el que se metieron pensando que tenía salida, y era un callejón sin salida. Entonces empezaron a tirarles piedras, se les acabó las pelotas de goma, etcétera, etcétera, y claro, tuvieron que sacar el pañuelo blanco e ir escoltados por los trabajadores, y ellos iban con las manos arriba hasta la fábrica, donde ya les retuvieron, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquellas imágenes en los círculos del poder, como podemos imaginarnos, pues no gustaron nada. Claro. Y bueno, pues luego pasó lo que pasó el Jueves Santo, que fue el famoso 16 de abril del 87, donde entraron en Reynosa, que bueno, unas imágenes que parecen auténticamente de una guerra, o sea, sin respetar absolutamente nada, machacando, no sé cuantísimos heridos, o sea, sin ningún tipo de freno. Y bueno, uno de los heridos fue Gonzalo Ruiz, al que cuando se estaba refugiando de las cargas en su garaje, pues le metieron no sé cuántos botes de humo allí, ya le habían fracturado la nariz con un pelotazo de goma. Entonces, entre la nariz fracturada
los botes de humo que le metieron, etcétera, etcétera, pues acabó muriendo el 6 de mayo. Y claro, aquello se convirtió en... Porque claro, hasta el propio responsable médico de Valdecilla dijo que había muerto, creo que recordar que era el jefe del departamento de anatomía patológica de Valdecilla, declaró ante el juez que la causa directa y final fue precisamente esa inhalación e ingestión de gases tóxicos que le había lanzado la Guardia Civil. Porque claro, imagínate todas las intoxicaciones que hubo diciendo que para escurrir el bulto, etcétera. Pero bueno, es evidente que fue así. Y luego la audiencia de Cantabria, pues también las condenas fueron ridículas. Condenaron, quiero recordar, a 6 meses y un día de prisión a los 2 guardias que dispararon los botes, que no tendrían ni que ingresar con esa condena. Pero bueno, a todos los demás les absolvió, a los otros que iban en la tanqueta. Bueno, a él le dejaron tirado como un perro cuando vieron que estaba bastante mal herido en las calles de Reynosa. Tampoco al teniente coronel ni al capitán de la Guardia Civil que dirigieron las operaciones tuvieron ningún tipo de condena. Y bueno, pues todo eso también extendió bastante la indignación en Reynosa por la sensación, sobre todo, que había habido de impunidad con respecto a... Bueno, que constituyó prácticamente un asalto, ¿no?, de la ciudad, con la población defendiendo sus puestos de trabajo, ¿no?, y un asalto que ordenó además el Partido Socialista, ¿no?, porque en aquella época era el Partido Socialista el que estaba llevando a cabo esta reconversión y esta serie de cambios económicos y políticos, ¿no? Sí, fue un asalto en toda regla, un asalto de pelotas de goma contra las ventanas, o sea, sin respetar absolutamente nada, y ahí están las hemerotecas, y la verdad quiero decir que no me estoy inventando nada, porque son unos hechos que se cumplen ahora 32 años y está todo por escrito en las crónicas de los periódicos. Yo en la serie que hice dediqué un capítulo a hablar con gente que lo había cubierto allí. Y bueno, la sensación era unánime y todo el mundo te decía que tampoco estamos descubriendo nada con esto, pero es así. Y sí, la reconversión la llevó el PSOE, entre otras cosas, porque era un partido que al llevar la sigla, la O de obrero en sus siglas, etcétera, y un partido que se decía de izquierdas, pues era el encargado de llevar a cabo esto. Si lo hubiera llevado a cabo un partido que se dijera de derechas, probablemente se habría montado muchísimo más... Y habría habido muchísima más respuesta de la que hubo. Entonces la hizo el PSOE con personajes tan siniestros como el propio Antolín, como Pallarés, que era un catalán que estuvo aquí de delegado del gobierno español, también con unas declaraciones y unas actuaciones que dejaban bastante que desear. Luis Roldán era el director general de la Guardia Civil, que luego sería famoso también. José Barrio Nuevo, también unas declaraciones impresentables y unas actuaciones impresentables, ministro del Interior. Estos dos luego serían condenados por los tribunales, el uno por Roldán por chorizo y Barrio Nuevo por secuestrador. Esto es así también y está en las hemerotecas, ¿no? Roldán dijo que la Guardia Civil obedecía órdenes suyas, con lo cual con los responsables de lo que hizo allí la Guardia Civil, y Barrio Nuevo, una de las declaraciones también, quiero recordar, es que la actuación había sido en todo momento justificada en Reynosa, etcétera. Y bueno, en la cúspide de ese partido pues estaba Felipe González, un personaje que algunos están descubriendo ahora lo que es, y bueno, otros siempre hemos sostenido que siempre ha estado ahí para lo que ha estado y para lo que sigue estando. Felipe González, quiero recordar que dijo en un momento dado que alguien estaba buscando un muerto. Ese muerto al final se produjo y no lo estaba buscando nadie, sino que lo provocaron otros. Lo provocaron, ¿no? Sí. Bueno, hemos estado hablando de la utilidad que tienen las huelgas o que han tenido. En el caso de Reynosa del 87, ¿qué se conquistó o qué se consiguió con estas movilizaciones masivas? Bueno, pues si fuéramos un poco pesimistas, podríamos decir que no se consiguió nada, porque al final el expediente se llevó a cabo. Pero si lo vemos desde una perspectiva un poco más general, pues se consiguió que unos obreros y un pueblo y una comarca no se dejara pisotear ni se dejara pasar por encima por un gobierno que, bueno, yo no sé, yo he hablado también con algún corresponsal, antes estaba hablando de los corresponsales, y Pachi Barrondo, que en aquel entonces trabajaba para
Gaceta del Norte, pero después fue director de La Realidad, otro periódico represaliado aquí en Cantabria por meterse y por descubrir ciertas cosas de los círculos del poder. Pues recuerdo que me decía que el conflicto de Reynosa fue una táctica de demostración de fuerza de elementos ultras que no querían ni asomarse a la transición y que le dirigieron a guardias civiles muy jóvenes con la estrategia puesta en algún lugar de Euskal Herria. Me decía que en su opinión el telón de fondo de la primavera del 87 no fue otro que la guerra contra ETA utilizando a la población civil. Fue un ensayo general de un estado de excepción o de sitio, un ensayo de la toma de un pueblo y del posterior sometimiento de su población, aunque le salió el tiro por la culata porque la población civil de Reynosa reaccionó en lugar de acojonarse. Entonces, bueno, pues eso es lo que se consiguió plantar cara y a un precio muy alto. Y dar ejemplo, ¿no? En ese sentido es Y dar ejemplo de lucha, de resistencia, de solidaridad, de estar un pueblo unido y de pelear. Y para mí eso es importante porque haya quedado en la memoria y haya quedado, a pesar de que, bueno, los reconocimientos y los homenajes, por ejemplo, a Gonzalo han tenido que ser populares. Hay una baldosa precisamente donde le dejaron abandonados con la tanqueta que dice Reynosa Gonzalo, primavera del 87, pero de círculos oficiales, institucionales, etcétera, no se ha producido, desgraciadamente, que yo sepa, ningún tipo de reconocimiento. Sí, ha quedado en la memoria, ¿no? Y, por ejemplo, podemos estar hoy en un programa de radio hablando de esto 30 años después, ¿no? Por lo menos. Sí, eso es, que bueno, yo creo que es una cosa que nosotros cuando hicimos la serie, que yo, pues bueno, cuando se cumplían 30 años, en 2017, se me ocurrió la posibilidad de hacer esta serie de 4 artículos que también tuvo bastante repercusión. Sí. Uno de ellos dedicaba a la retención de Antolín, otro a la muerte de Gonzalo, otro en el que hablaba precisamente te decía, con los corresponsales que habían ido ya a Reynosa a cubrir todo, y me gustaba a mí hablar de primera mano con ellos porque habían estado allí cubriéndolo, sabían cosas, y uno cuarto donde se enmarcaba el conflicto en la reconversión industrial y en lo que supuso para Cantabria. Sí. Supuso un antes y un después clarísimo en Cantabria en cuanto a, bueno, un nuevo modelo productivo, etcétera, una terciarización de la economía con una precarización, lo que tenemos ahora, ¿no? Lo que hemos tenido. Bueno, ahora no lo tenemos tanto por la crisis, que ya no se puede, pero si no, pues se seguiría construyendo allá a lo loco, como se han estado construyendo y ahora son ilegales y con sentencia de derribo, no sé cuantísimos chalés, etcétera, porque dejaron sin modelo industrial. Aquí además la reconversión industrial, que bueno, la reconversión fue en toda Europa, la reconversión, pero es que aquí, y especialmente en Cantabria, fue una auténtica desindustrialización. No fue tanto una reconversión, sino una desindustrialización que afectó muchísimo más que aquí. Afectó, creo que al 50% de todo el empleo industrial que había en Cantabria, cuando en el resto del Estado no llegó ni al 10%. Y encima aquí se juntó con una reconversión también del sector primario, de la ganadería. Sí. Lo ha convertido pues en lo que tenemos ahora. Una comunidad de servicios, ¿no? Una comunidad autónoma de servicios, de turismo y de... A ver si hace bueno. Tenemos sacando fotos a Revilla a 2x3 en el Twitter, que hace bueno, para ver si viene algún turista, etcétera, ¿no? Pues a ese tipo de... Esa economía es la que parece que tenemos hoy en día en Cantabria. Y mencionabas la solidaridad de la población reinosana, cómo se unieron otros trabajadores, cómo se unieron las asociaciones vecinales, y trayéndolo, como acabamos de hacer, al contexto actual, ¿tú crees que sería posible esa situación de solidaridad obrera en la actualidad, pongamos en Cantabria o en cualquier lugar del Estado español? Bueno, yo quiero pensar que sí tiene que ser posible. Lo que pasa es que, claro, en la línea de lo que te estaba comentando ahora, ya no es la misma sociedad, ni es esa... Cuando hablamos de obrero, claro, si hablamos en un sentido amplio, estamos hablando del trabajador manual o del asalariado, etcétera. Pero bueno, si hablamos en un sentido más estricto, es el trabajador de la fábrica, y claro, eso ya no hay. Reynosa, por ejemplo, no es la Reynosa del año 87 con esa población industrial, etcétera. Ahora, bueno, pues hay muchas veces otro tipo de trabajos, a veces más precarizados, de menos número de trabajadores, lo que dificulta también la unidad, etcétera. Pero bueno, se están también explorando nuevas formas de resistencia y de lucha, y estamos viendo
ejemplos también de resistencia. Y, por supuesto, claro, tiene que pasar por eso, por la unidad, por la solidaridad, y aunque sean diferentes tipos de sociedades, hay que encontrar las fórmulas que hagan posible lo que, por ejemplo, fue posible en Reynosa en el 87, creo yo. Sí, tenemos ejemplos recientes, ¿no? El colectivo de las Kellys, por ejemplo, que mencionábamos en nuestro debate, las limpiadoras de hoteles, ¿no? Que luchaban contra la precarización de los servicios de limpieza, la plantilla de Amazon también el pasado año, o en los trabajadores de Vestas en León. En ese sentido, ¿tú sí que crees que la huelga como arma, como herramienta política, aún debe desempeñar un papel en esta sociedad tan atomizada, digamos? Hombre, por supuesto, es que la huelga, en primer lugar, es el principal instrumento que tienen los trabajadores, o por no decir casi el único, para la defensa de sus intereses de clase y de sus intereses como trabajadores. Eso es evidente. Y además, ahora mismo, con la Constitución del 78 en la mano, es un derecho fundamental también. Claro, sí, incluso ateniéndonos a la Constitución, ¿no? Sí. Claro, es que es un derecho fundamental. Es que dice, bueno, como los que quieren trabajar el día de huelga, ¿no? Que a veces dicen, no, pero es que yo tengo derecho al trabajo, como si el trabajo fuera, como si el derecho de ir a trabajar fuera una cosa que se contrapone al derecho de huelga, cuando hasta las sentencias de los tribunales españoles han dicho que el derecho de huelga está por encima del derecho de ir incluso a trabajar, ¿no? El derecho al trabajo lo que dice es que la gente tiene derecho a tener un trabajo, no a ir a trabajar el día de huelga. Claro. Es decir, pero estas cosas es como ahora cuando se está hablando de una huelga y muchas veces, no sé, yo cada vez oigo más una cosa que antes no se oía, que es, pero es que me quitan el día. Hombre, claro, ya sabemos que en una huelga te quitan el dinero que sería. Sí, es evidente, ¿no? Es una cosa que parece como que es nuevo ahora. Pues claro, la gente cuando ha estado en huelga y ha estado peleando en conflictos laborales, etcétera, les ha quitado el día. Parece que ahora es una cosa nueva, que te quitan el día, que lo descubren ahora. Yo no sé, igual se pensaban que antes en las huelgas seguías cobrando. No sé, se oyen cosas cada vez más raras. Desinformación, ¿no? También desinformación. La patronal, ¿no? Diciendo, bueno, es que esto no ayuda... Es que las huelgas no ayudan a mejorar, como si fuera una cosa que hubiera que contar con la patronal para convocar una huelga. Pero si es que hasta la propia Constitución dice que la huelga es un instrumento de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Claro. Es para defender los intereses de los trabajadores, no es para defender los intereses generales ni los intereses de la patronal, que no sé qué, que si vamos todos en el mismo barco y no sé qué. Todo esto no es así. Es una huelga. Es un instrumento de los trabajadores, prácticamente el único y desde luego el más importante para defender sus intereses y gracias a él se han conseguido, pues, desde la jornada de 8 horas o el derecho a vacaciones y muchas veces se ha doblado el brazo de las direcciones de las empresas que querían, pues empeorar las condiciones laborales o lo que sea, y se ha conseguido con una huelga. Lo que pasa es que hay que informar bien de lo que es una huelga, de lo que supone y de los derechos, porque esto de que ahora, no sé, yo veo que se está perdiendo un poco la perspectiva de lo que es una huelga, pero por supuesto, ya digo, claro, ya no estamos ante muchas veces esos modelos que había antes, ¿no? Pero por supuesto que para mí sigue siendo el principal instrumento de defensa de los trabajadores y así tiene que seguir siendo. Sí. No, y bueno, movimientos como las Kellys o recientemente ciertas asociaciones de las personas que llevan comida a domicilio, pues nos muestran también nuevas formas de organización entre trabajadores, aunque ya no sean trabajadores, como tú decías, en una fábrica, ¿no? De la manera más tradicional, en el sentido estricto, ¿no? Así que en ese sentido sí que está habiendo también nuevas formas de organizarse, ¿no? Claro, es que tiene que verlas, porque, a ver, al final todos somos trabajadores y esto es así, tiene una continuidad histórica. Sí. Pero cuando ya no es el mismo tipo de empresa o el mismo tipo de... No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver un trabajador de estas empresas de reparto de comida y tal con un trabajador de una fábrica en los años 80 de tal? Tienen poco que ver, Silva. Pero tiene muchísimo que ver en que los dos son trabajadores y los dos tienen que pelear por defender sus derechos y sus intereses frente a una patronal, en este caso, que les quiere perjudicar para beneficiarse ella. Eso es así, eso sigue siendo así. Sí. Y claro, bueno, lo que hay que hacer es eso, explorar en nuevas formas para poder defenderte lo mejor posible, pero siempre teniendo claro eso.
Bueno, pues nada, Javier, muchas gracias por tu intervención, por estar disponible nuevamente. Como hace unos meses estuvimos hablando sobre la resistencia antifranquista, hoy hablamos sobre la resistencia de los trabajadores. Así que nada, bueno, te agradecemos de nuevo que hayas participado aquí en El Pájaro Observador y esperamos volver a conectarnos en próximos episodios. Por supuesto, yo agradecido a vosotros y ya sabéis que para lo que queráis aquí estoy. Vale, muchas gracias, Javier. Venga, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cerrando el programa por hoy, entramos como siempre en la sección de contracultura y actos contraculturales. Hoy vamos a ir directos a la agenda contracultural en la que, como siempre, os dejamos unas pequeñas propuestas para vuestro tiempo libre en los próximos días. En primer lugar, queríamos destacar que el movimiento internacional de estudiantes Fridays for Future contra el cambio climático ha convocado una huelga estudiantil este próximo viernes 15 de marzo. Y para informaros de las movilizaciones concretas que vayan a realizar ese día a nivel nacional, podéis seguirles por redes sociales. Y en ese sentido se ha creado también una asamblea a nivel de Cantabria. Y animamos a todos y todas las jóvenes que quieran sumarse a este movimiento a que entréis en contacto con ellos a través de sus redes sociales en Facebook y Twitter, o que asistáis directamente a sus asambleas presenciales. Por otro lado, este domingo 17 de marzo a las 7 de la tarde tendrá lugar en el Centro Social Ítaca, en Torrelavega, una charla con el título Venezuela de nuevo frente al imperialismo. Está organizada por el Rincón Cubano Granma y a ella asistirán como ponentes Agustín Ochotorena, un vasco afincado en Venezuela desde hace más de 20 años, y Sergio Sáenz, un compañero de los COSPAZ, Comités de Solidaridad por la Paz. Una oportunidad única para saber y entender cuál es la situación actual en Venezuela sin manipulaciones de por medio. Y por último, el próximo martes 19 de marzo se proyectará en La Vorágine, en Santander, a las 7:30 el documental La guerra empieza aquí, el cual pone énfasis en el armamento exportado desde el puerto de Bilbao a Arabia Saudí, que es usado directamente contra la población civil en conflictos como la tan silenciada guerra de Yemen, la guerra de la que nadie habla. Bueno, observadores y observadoras, cerramos aquí el programa por esta semana. Alex y Pablo han tenido que marcharse un poco antes de lo previsto, pero me han pedido que os mande un saludo y un abrazo de su parte. Y nada, seguiremos hablando probablemente con ellos en el próximo programa, en el que abordaremos las razones del renacer de las extremas derechas, que lamentablemente nos está tocando vivir en tantos contextos mundiales. ¿Qué razones están fomentando este auge? ¿Qué estrategias y caminos podemos seguir para hacer frente a este gran drama y peligro ante el que nos encontramos? Un tema sobre el que nos parece muy importante hacer una reflexión en el nido. En ese sentido, si alguno de nuestros o nuestras oyentes quiere participar en el debate que organizaremos en el próximo programa, estaremos encantados de contar con vuestras reflexiones. Así que en ese caso, escribidnos simplemente por redes sociales y nos vamos coordinando. Bueno, pues nada, seguiremos volando libres muy pronto en el nido de El Pájaro Observador.